del curso de estructura de costos para MIPES y emprendedores. Agradecerles nuevamente por su asistencia puntual. Le cedo la palabra al licenciado Víctor Hugo Topala Muñoz. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Por favor, a todos los que están ingresando recién, reciban por favor un fuerte abrazo, por supuesto, y vamos a ir iniciando la clase número 3, la sesión número 3 que tenemos preparado para esta tarde en realidad. Bien, bueno, antes de poder iniciar, permítame por favor tomarme algunos segunditos para poder hacerles conocer mis más sinceras felicitaciones, por supuesto, por este día. ¿No es cierto? Es un día muy especial para la juventud. Estamos iniciando una nueva temporada hablando, por supuesto, de la época de invierno, perdón, de la época de primavera estamos comenzando. Así que, bueno, muchas felicidades. Así también a los estudiantes que también seguimos estudiando, claro que sí, seguimos capacitándonos, seguimos aprendiendo un poco más. Así que, bueno, muchas felicidades, reciban por favor un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un cordial saludo, por supuesto, a los diferentes puntos donde ustedes se encuentran en toda nuestra querida Bolivia. Bien, bueno, muchas felicidades, fuerte abrazo, por favor, para todos, para todas, en todo el punto, perdón, en todos los puntos de nuestra Bolivia. Bien, vamos a, por favor, empezar a compartir pantalla. Vamos a ir trabajando con nuestro contenido, vamos a dar continuidad donde habíamos quedado la última parte y por supuesto vamos a antes recordar un poco todo lo que habíamos trabajado. Bien, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso así de rápido, por favor, acerca de todo, de todo el avance que hemos tenido durante estas dos sesiones anteriores. Habíamos hablado de entre las primeras sesiones qué es una pyme, qué tipo de empresas se consideran pymes, son empresas que tienen trabajadores muy poquitos, así también manejan capital bastante poco, y los movimientos económicos que tienen dijimos que eran demasiado pequeños, ¿no es cierto? Eso entonces, por favor, en cuanto a un pequeño repaso acerca de las pymes. Así también dijimos que las pymes tienen esa libertad de poder elaborar cualquier tipo de negocios en cualquier tipo de actividades. Dijimos que pueden ser empresas pequeñísimas empresas que pueden producir algo, claro que sí. Pueden ser también pequeñísimas empresas que pueden ofrecer algún tipo de servicio, por ejemplo, dentro de ello también están, o en este caso pueden ser también pequeñas empresas que pueden ofrecer comercio, comprar y vender, ¿no es cierto? Entonces, por favor, eso hemos estado platicando de entre las primeras clases. Así también hicimos un poquito de concepto acerca de qué es una microempresa. Hablamos de qué es una microempresa. En este caso, las microempresas llegan a ser mucho más pequeñas que las pymes. Y es que las microempresas, en su gran mayoría, nada más tienen un solo dueño, claro que sí, y en su gran mayoría suelen tener un solo trabajador, que prácticamente es el mismo dueño quien suele ser el mismo trabajador. Entonces, por favor, a eso nos referimos cuando hemos hablado un poco acerca de qué es una microempresa. Bien, bueno, las microempresas, al igual que cualquier tipo de empresas, ya sean pequeñas empresas, medianas empresas o empresas totalmente grandes, tienen esa función, tienen ese objetivo de poder satisfacer a los consumidores. ¿No es cierto? Si somos empresas, microempresas y tenemos ese negocio de poder elaborar algunas hamburguesas, por ejemplo, y tenemos ese negocio de poder vender las hamburguesas por el centro de la ciudad, nuestros consumidores nos van a poder comprar y nosotros como microempresarios vamos a poder satisfacer la necesidad de los consumidores. Bien, lo mismo sucede por favor con las pequeñas empresas, con las medianas empresas, tal vez ya restaurantes bastante grandes con sucursales, ¿no es cierto? Y las empresas bastante grandes o las empresas grandes como tal, ¿no es cierto? De la misma manera tienen esa función de poder satisfacer a los consumidores, de poder satisfacer las necesidades de las personas. Bien, bueno, así también hablamos acerca de las microempresas, quienes dijimos que tienen esa capacidad de poder planificar,
¿sí? De poder decir qué cosa voy a ofrecer como microempresario, de poder producir exactamente qué es lo que voy a ofrecer, empezar a producirlo. Después poder hacer un poco de mercadeo, ¿no es cierto? Marketing. A propósito de ello, la última clase voy a agregar, voy a sacar un espacio para que les pueda mostrar y cómo podamos hacer un mercadeo para las micro o pequeñas empresas. ¿Listo? Voy a sacarme un tiempo en estas sesiones para que les pueda en la última parte hacer conocer, por favor, me parece que es muy importante hacer un pequeño análisis acerca del mercadeo, quiénes son los consumidores, quiénes son los compradores, quién es la competencia directa, quién es la competencia indirecta. Ese tipo de detalles vamos a ver la última sesión. ¿Listo? Para poder agregar un poquito más de extra a todo nuestro contenido. Bien, bueno. Sigamos avanzando. Así también dijimos que los microempresarios tienen y deben trabajar, por supuesto, en cuanto a las finanzas. Por un lado, deben saber manejar todo lo relacionado a la economía de la microempresa como tal. ¿Sí? Deben saber invertir de forma correcta los microempresarios, deben saber manejar y administrar de forma correcta los microempresarios. Así también ninguna microempresa, por más pequeñita que sea, por más sencilla que sea, no va a poder funcionar si es que no tenemos un pequeño capital que podamos invertir. Por la mejor manera que sea, la mejor microempresa que sea, la más rentable que sea, cualquier situación que se pueda presentar, si es que no tenemos economía, si es que no tenemos capital para poder hacer funcionar y poder andar, no lo vamos a poder hacer. Aquí también les dije que necesitamos, de ser necesario, prestarnos de alguna entidad, prestarnos de terceras personas, lo tendríamos que hacer, siempre y cuando para que la microempresa pueda funcionar. Bien, bueno, estamos por favor recapitulando de forma general todo lo que habíamos estado avanzando. Vimos también acerca de quién es un microempresario, ¿no es cierto? Somos las personas o son las personas quienes se animan a invertir en cualquier tipo de actividades, ya sea de pequeñas empresas que producen, que fabrican, pequeñísimas empresas que ofrecen servicios de transporte, desinfección, delivery y así, sin fin de actividades que un microempresario puede ofrecer. Como también los microempresarios quienes se dedican a la comercialización, compran mercaderías, X monto, y nos venden a nosotros, venden a las tiendas de barrio, por ejemplo, en cantidades mucho menores. Bien, esas personas, por supuesto, son los microempresarios. Muy bien. ¿Invierte en un capital? Claro que sí. Sin un capital no podemos trabajar absolutamente en ningún momento. Por lo menos necesitamos prestarnos el capital. Bueno, por lo menos lo tenemos que hacer. Pero sin capital, ninguna microempresa, ninguna empresa va a poder funcionar, por favor. Bien. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del microempresario? Inicialmente de poder obtener ganancias, de poder tener lucro. Además de ello, poder satisfacer las necesidades de los consumidores, las necesidades de las personas. Eso es, por favor, el objetivo como tal de un microempresario, de una pequeña empresa, de una mediana empresa y mucho más, claro que sí, con mayor razón, de las empresas que son mucho más grandes. Tienen el principal objetivo, mejor dicho, de obtener lucro a través de la actividad del bien o el servicio que están ofreciendo. Luego de ello, satisfacer las necesidades, la demanda de los consumidores. Bien, bueno, ok. Sigamos viendo, por favor. Habíamos hablado también, ya si no estoy mal, en la segunda sesión, donde habíamos hablado qué tipos de microempresas tenemos en todo nuestro territorio y dijimos un poco, y es que nos hemos nutrido bastante con ejemplos, ¿no es cierto?, acerca de las microempresas de producción. Dijimos, lo primero que entran, llegarían a ser, perdón, los talleres de corte y confección, ¿no es cierto? Esos talleres que elaboran, diseñan, crean, fabrican, producen tiendas, perdón, ropas para poder vestir, los talleres de ropa deportiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunos de esos ejemplos habíamos colocado. Las panaderías de la misma manera habíamos colocado y dicho en cuanto a los ejemplos que ese tipo de microempresas son las que están dentro de las microempresas de producción. ¿Listo?
quienes se dedican a trabajar con las materias primas. La materia prima las procesan y las convierten en otro producto terminado y listo para poder venderlo en este caso. Bien, entonces dijimos, las microempresas de producción transforman los materiales en productos terminados para después poder venderlos. Bien, eso por favor en cuanto a en este caso a la microempresa de producción. Talleres de confección, panaderías. Me estoy acordando de algo más que dijeron cuando estuvimos platicando esa vez. Ahora me acuerdo, por favor. No nos olvidemos que las microempresas de producción trabajan con materia prima, trabajan con trabajadores, claro que sí, con mano de obra, quiero decir, y también trabajan con los gastos indirectos, esos gastitos extras que necesitamos elaborar para que el producto se pueda terminar. Bien, bueno. Y de esa manera, por favor, es que nos referimos a las microempresas de producción. Ok. Sigamos viendo. A continuación, hablamos, y bueno, hemos visto un poco, ahora repasamos acerca de las microempresas que ofrecen servicios. Y entre ellas habíamos dicho muchos ejemplos. Las microempresas de servicios son pequeñas empresas que ofrecen servicios. ¿A través de qué? A través de, con una herramienta y con una habilidad. En este momento, el ejemplo que les coloco a través de los servicios de las peluquerías, las personas quienes vamos a hacernos cortar el cabello, las damas que van a los salones de belleza, ¿no es cierto? Están enfocadas con herramientas para poder trabajar justamente y la habilidad que tienen para poder trabajar con el corte de cabello en este caso. Además de una pensión, ¿no es cierto? Como segundo ejemplo. Como tercer ejemplo, y entre otros, habíamos hablado también acerca de un taxista, ¿cierto? Quien con la habilidad de poder conducir, de conocer las calles de una ciudad X y la herramienta que llegaría a ser su movilidad, ofrece ese servicio de poder transportarlos. Esas son las microempresas de servicios. Dijimos también un plomero, un albañil, creo que hablamos de un ingeniero, hablamos de arquitectos y todos ellos dijimos que eran empresas o microempresas de servicios, ¿no es cierto? Quienes ofrecían servicios con una herramienta y con una, y con una habilidad, por supuesto. Bien, bueno, dentro de ello me estoy acordando que hablamos acerca de las personas que enseñan. ¿No es cierto? Sus herramientas llegarían a ser sus materiales y su habilidad, la forma de cómo enseñan, la capacidad que tienen de poder hacerse comprender en este caso. Bien, bueno, eso por favor en lo relacionado a los tipos de microempresas que podemos tener. No nos olvidemos que son microempresas. De hecho, no tienen mucho capital. Los trabajadores no pasan de uno o dos, ¿no es cierto? Y así, los ingresos también que tienen por los servicios que ofrecen no suelen ser montos muy grandes. Un taxista no suele cobrar mucho en cuanto al servicio que hace, ¿no es cierto? En una pensión de la misma manera, una pensión normal, común y corriente, no se suele pagar mucho en cuanto al después de haber servidos, o perdón, después de habernos servido, no sé, algún almuerzo, por decir, no se paga mucho, ¿no es cierto? Entonces, así, de la misma manera, un albañil, si bien cobra por jornal, o no sé si es por contrato, pero de la misma manera no suele cobrar demasiado. Esas son las microempresas. ¿Listo? En este caso, enfocadas a las de servicios. Muy bien. Y terminamos con los tipos de microempresas, hablando a continuación acerca de las microempresas de comercio, quienes compran y también no vuelven a vender. Muy bien. Entonces, compran las microempresas de servicios, compran productos en grandes cantidades o en otras palabras, compran productos por mayor para después poder volver a venderlos. Lo que típicamente sucede con las microempresas son las tiendas de barrio. Compran las tiendas de barrio de los distribuidores grandes, traen a la tienda de barrio donde está la zona, en la zona, y después de ello, nosotros que somos los vecinos del barrio de la zona, vamos a comprar a esa tienda. ¿No es cierto? Esas, por favor, son las tiendas de barrio. Hablando con algunos ejemplos, dijimos también las personas que compran y venden ropas, ¿no es cierto? Prendas de vestir, no sé si para hombres o para mujeres, en este caso para ambos.
donde compran mercaderías en grandes cantidades, los traen, por ejemplo, aquí a Sucre y en las diferentes tiendas, tanto en la zona central y así, ofrecen las prendas para que los consumidores, nosotros que somos las personas quienes compramos, podamos adquirir alguna prenda. Y por supuesto, en menores cantidades, ¿no es cierto? Los microempresarios compran cantidades así, bastante grandes, 2 docenas, 3, 4, 5 docenas, dependiendo. Traen a las tiendas, por ejemplo, hablando del tema de la ropa, y nosotros que somos consumidores compramos una prenda, 2, 3, dependiendo, pero no compramos por docenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Simplemente compramos por unidades, tal vez 2 o 3 prendas, dependiendo, pero no compramos más, no se compra por mayores cantidades. Eso, por favor, en cuanto a los tipos de las tipos de microempresas en este caso. Microempresas de producciones que fabrican, que producen, microempresas de servicios que ofrecen cualquier tipo de servicios a través de una habilidad y con una herramienta, por supuesto, y las microempresas de comercialización que comercializan diferentes tipos de productos. Muy bien. Bueno, eso hablamos entonces acerca de los tipos de microempresas. Ok, estamos por favor haciendo un pequeño repaso acerca de lo que hemos estado avanzando. Me parece muy importante y necesario que podamos platicar acerca de ello y es por ello que me estoy tomando el tiempo para que podamos volver a recordar. Bien, ahora bien, hemos hablado acerca de los tipos de microempresas y esto hemos relacionado a cómo vamos a influir nosotros hablando en cuanto a costos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver los tipos de microempresas, por ejemplo, hablando en cuanto a costos? Y es que hablamos de costos y tenemos que saber determinar cuánto de costo me tengo que yo invertir, por ejemplo, para poder adquirir cualquier tipo de mercadería. ¿No es cierto? ¿Cuánto de costo tengo que invertir para poder fabricar una prenda de ropa o un traje para varón? Hablando de las tiendas de corte, confección, de sastres, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando todo ello para después poder aplicar y cómo se supone que tenemos que aplicar todo esto que estamos hablando con los costos. ¿Cuánto me va a costar producir? ¿Cuánto me va a costar hacer un servicio? ¿Cuánto me va a costar adquirir alguna mercadería para que después yo lo pueda vender? ¿Sí? Eso es la lógica. Muy bien. Ahora sí, poco a poco estamos ingresando a lo que llegan a ser los costos. Y comenzamos con esa diferencia de qué es un costo, qué es un gasto. Entonces, en términos muy sencillitos, un costo es algo que nosotros como microempresarios invertimos y que en un tiempo futuro esperamos que esa inversión pueda regresar para con nosotros. ¿Sí? Bien, a diferencia de los gastos, son gastos necesarios para que para que las actividades de la empresa puedan seguir adelante. De entre ellas podemos tomar en cuenta los gastos por los servicios básicos, por los alquileres. Son gastos que se tienen que elaborar con toda necesidad y seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, hay esa diferencia entonces, por favor, para que podamos tomarlos como, claro que sí, como diferencias entre qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, decimos, el costo es una inversión que se espera recuperar. Les había dicho, invertimos en algo, supuestamente gastamos, pero en realidad estamos haciendo un costo, porque sabemos que después de un tiempo vamos a volver a recuperar esa inversión que estamos haciendo. Bien, sin embargo, el gasto es una salida de dinero necesaria para poder trabajar en cuanto a la empresa, para que la empresa pueda funcionar. ¿Listo? Entonces, eso por favor, en cuanto a las diferencias, en cuanto a costo y gasto. Muy bien. Estamos por acá, costos fijos, hemos hablado también de esto, sí, perfecto. Hemos hablado también relacionado a los costos como tal. ¿Qué son los costos? Entonces son inversiones que nosotros los microempresarios hacemos para que podamos adquirir, para que podamos elaborar, para que podamos ofrecer algún tipo de servicio o bien a los clientes en este caso. Muy bien. ¿Qué nos dice el concepto? Es un dinero que se invierte, correcto, para poder vender o para poder hacer algún servicio. Muy bien. Y así puedan funcionar, claro que sí. Si no hacemos costos, si no fabricamos algo, pero después no lo vendemos, la empresa no va a poder funcionar, ¿no es cierto? La idea es que podamos fabricar, venderlo
y de esa manera empezar a tener ganancias como tal. Muy bien. Todo negocio, toda microempresa, por favor, tiene costos de forma indirecta, de forma tal vez no nos demos cuenta, pero toda, por favor, tiene el manejo de los costos. Posiblemente, sí, correcto, posiblemente no los manejen, posiblemente no los estudien, pero sin darse cuenta están utilizando costos. Por ejemplo, las ferreterías de construcción posiblemente no manejen costos, pero lo que están gastando para poder comprar las mercaderías, eso en este caso se considera como costo y no como gasto, porque esa mercadería que lo están teniendo en sus depósitos, en las tiendas, después los van a vender, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos el concepto de costo? Y es que es una inversión que con el tiempo vamos a recuperar. Entonces, eso por favor en cuanto a los costos. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Y qué dijimos que son los costos fijos? Si no estoy mal, hemos quedado por acá. Costos variables. Ok. Vamos a empezar a ver un poquito más a detalle, por favor, acerca de los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? ¿Qué diferencia tenemos con los costos variables? Ok, empecemos a ver entonces, por favor. ¿Cuáles son los costos fijos? Son todos esos costos que se hacen en un determinado periodo. Muy bien, considerando o no que al mismo periodo la empresa ha recibido ingresos por la venta de sus productos. Los costos fijos llegan a ser los sueldos y salarios para con los trabajadores. Si tenemos 2 o 3, 4 trabajadores y somos microempresarios o pequeñas empresas, tenemos 2 o 3, 4 trabajadores y que tenemos que pagarles todo el tiempo, todos los meses. ¿No es cierto? No importa si la empresa está teniendo ganancias, no importa si la empresa está teniendo ventas, de todos modos se les tiene que pagar a los trabajadores montos fijos, ¿no es cierto? A los trabajadores se les paga el mínimo nacional, por ejemplo, son 3 trabajadores o 2 trabajadores, el mínimo que se les paga es 2.250 bolivianos y se les tiene que pagar todos los meses a los trabajadores, independientemente de que si la empresa ha tenido buenas ventas, no ha tenido buenas ventas, ha tenido buenos ingresos o no, no importa. De todos modos, ese costo fijo sí o sí se le tiene que pagar. Lo mismo sucede con los alquileres, ¿no es cierto? Los dueños de los alquileres no suelen esperarnos, no nos suelen decir, señor, qué macana usted no ha vendido este mes, qué lamentable, en esa oportunidad no me pague el alquiler de 1.000 bolivianos, nada más págueme 500. Imposible que pueda suceder eso, ¿no es cierto? Entonces los alquileres de la misma manera llegan a ser como costos fijos, costos que todo el tiempo están así, que cada mes tengo que pagar 1.000 bolivianos de alquiler. Por ejemplo, ¿listo? Son costos fijos donde siempre están ahí, están presentes, no van a ni aumentar ni van a disminuir. Hasta quizá en algunos de los casos aumenten, ¿sí? Pero no todo el tiempo están subiendo y bajando los montos o los costos. Si se queda en un monto, bueno, se mantiene en ese costo. Posiblemente aumente un poquito y ahí es donde se va a quedar. Se va a quedar como un monto agregado, pero no va a estar todo el tiempo subiendo, bajando o algo por el estilo. Bien, lo mismo sucede con los servicios básicos, ¿no es cierto? Si bien los servicios básicos no pagamos un monto fijo todos los meses, pero sí pagamos, ¿no es cierto? Sí pagamos los servicios básicos. Aproximadamente pagamos, no sé, por decir, una sastrería paga como 400 bolivianos, 300 bolivianos todo el mes. De ello puede subir, en algún mes pueden ser 320 bolivianos, en otro mes pueden llegar a ser 300, 305 bolivianos, 330 bolivianos, pero más o menos está por ahí. Y de todos modos son costos fijos, porque sí o sí cada mes se van a presentar. ¿Sí? Además de ello, además de esto, me permito agregar acerca de las AFPs o los seguros que se pagan para con los trabajadores, ya cuando estemos como empresas medianas o como estemos como empresas pequeñas posiblemente, ya vamos a tener que enfocarnos también con los seguros para con los trabajadores, las AFPs a largo plazo y a corto plazo, que las AFPs patronales los debemos cumplir nosotros como microempresarios. Las AFPs laborales corre por cuenta de los trabajadores que se les hace un descuento a su sueldo.
pero las AFPs patronales debe ir por cuenta de nosotros, un 16.71% que todos los meses tenemos que descontar y hacer los cálculos correspondientes para que podamos pagar a las AFPs, por ejemplo, para los seguros a corto plazo como también a largo plazo. Bien, entonces ese tipo de detalles, ese tipo de costos son, por supuesto, costos fijos que las empresas, los microempresarios, las pequeñas empresas, medianas empresas, también las grandes empresas, están en eso, están con eso, están y trabajan con los costos fijos, esos costos que todo el tiempo se presentan, todos los meses puede ser, y que se presentan así, de forma segura. No hay un mes que diga, hoy qué bien, este mes no nos van a cobrar el alquiler. No hay forma. No, no es cierto. Sí o sí se va a pagar. Para con los trabajadores y los sueldos de la misma manera. Estamos obligados a poder pagar los sueldos si somos microempresarios, pequeños empresarios o medianas empresas. Estamos obligados a poder pagar. Bien. Bueno, eso por favor en cuanto a los costos fijos como tal. Ahora bien, hagamos una diferencia, hagamos algunas comparaciones posiblemente. Los costos fijos que se van a presentar, ¿sí? Los costos fijos que se van a presentar para las empresas industriales tienen su diferencia, ¿no es cierto? Para las empresas, para las microempresas que fabrican, que elaboran algún tipo de producto, tiene su diferencia hablando de los costos. Así también tiene su diferencia hablando de las empresas, de las microempresas o pequeñas empresas que ofrecen comercialización, ¿no es cierto? Comercialización. Muy bien. Y también es muy diferente para las empresas que ofrecen, para las microempresas, pequeñas empresas que ofrecen servicios, ¿no es cierto? Para las microempresas que ofrecen servicios. Bien, bueno. Ahorita vamos a continuar, por favor. Veamos. Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice lo de las AFPs. Ahora segura siendo, a ver, ahora segura siendo igual o se modificó de alguna manera por la nueva gestora. Según tengo entendido, aún se está manteniendo los mismos porcentajes. Según tengo entendido, se está manteniendo los mismos porcentajes. Necesito todavía estudiarla muy bien acerca de la nueva forma de trabajo que va a hacer de la nueva gestora, justamente se llama, quien se va a encargar de las nuevas AFPs de todos los trabajadores a nivel de Bolivia. ¿Ya? Pero según entiendo, se está manteniendo los porcentajes como tal. ¿Sí? Muy bien. A ti, gracias, Raquel. Entonces, eso por favor. ¿Listo? Eso por favor, en cuanto a... voy a buscar una pluma para que podamos ver un poquito. Los costos fijos en las microempresas que producen, ¿sí? En las microempresas que producen, con toda seguridad llega a ser la materia prima. La mano de obra para con los trabajadores. Esos son, por favor, los costos fijos. Sí, la materia prima para las empresas para las microempresas, mejor dicho, que producen. Si somos una microempresa que producimos pan, con toda seguridad la materia prima va a estar ingresando como la harina, por ejemplo, ¿no es cierto? Con toda seguridad. Bien, y la mano de obra, claro que sí, los panaderos. ¿Cuántos panaderos, cuántos trabajadores tenemos en la panificadora? No sé, 3, 4 trabajadores. ¿Cuánto se les paga el mínimo nacional? 2.250 bolivianos. Por 4 personas se eleva bastante, ¿no es cierto? Entonces, esos llegan a ser los costos fijos para las empresas, para las microempresas que producen. Sí, sí o sí vamos a necesitar materia prima. Si somos una microempresa que produce sastrería, por ejemplo, la materia prima llegaría a ser la tela, ¿verdad? Los hilos y ese tipo de detalles. Y la mano de obra, claro que sí, los sastres, ¿no es cierto? Las personas quienes están todo el tiempo costurando. Bien, así por favor, en cuanto a las materias primas, en este caso, los costos fijos como tal, de una empresa que produce como tal. Muy al margen de esto, podemos ver los servicios básicos, por ejemplo, que todo el tiempo, todos los meses se están agregando. Quiero decir que los servicios básicos, los alquileres y todo ello son todos los meses de forma segura, ¿no es cierto? Muy bien.
En las microempresas generalmente la mano de obra es solo medio tiempo. Sí, puede ser algunas empresas, correcto, perdón, microempresas pueden ser solo medio tiempo, pero en ese caso el trabajador nada más tendría que trabajar 4 horas, no 8 horas. Medio tiempo solo se considera como 4 horas. 8 horas es en la jornada completita. No importa si es horario continuo o horario discontinuo, no importa, pero solo deben ser 8 horas. Si solo es medio tiempo, nada más tendrían que mantenerse en 4 horas, nada más medio tiempo. ¿Sí? Eso por favor debemos considerar bastante. Bien, hablemos un poco más acerca de, de los costos fijos, en este caso de las empresas que comercializan. En este caso, las empresas que comercializan llegan a ser sus costos fijos, el pago de los alquileres, porque deben pagar todos los meses los alquileres, ¿no es cierto? El pago de los trabajadores, de la misma manera, de sus vendedores, de los encargados de los almacenes, sí o sí, con toda seguridad llegan a ser los costos fijos. El sueldo de los trabajadores, claro que sí, y así. ¿Quiénes más? Los servicios básicos en las empresas, perdón, en las microempresas de comercialización no suelen ser tanto costos fijos. Y es que los servicios básicos no solo sale a nombre de la comercializadora, ¿no es cierto? Sino sale, si somos diferentes tiendas que estamos ahí por la zona central, entonces los costos se suelen dividir entre el porcentaje de consumo o algo por el estilo. Así que los servicios básicos en este caso no se suele tomar en cuenta como costos fijos como tal. ¿Sí? Muy bien. Los servicios básicos, Martín, no son considerados como tal como costos fijos, porque no son, en algunos de los casos, aclaró, en algunos de los casos, no son el servicio básico exclusivamente que los paga nosotros, que somos, que nos estamos alquilando de una tienda, por ejemplo. ¿Sí? Son diferentes tiendas que están al lado de nosotros y los pagamos dependiendo del consumo. ¿Listo? Muy bien. Si somos una comercializadora que tenemos la única tienda y que los servicios básicos salen a nuestro nombre, a nombre de la empresa, ahí claro que sí. Ahí sí los consideramos como costos fijos porque los costos, perdón, la boleta de los servicios básicos que sale va a salir al nombre de nuestra empresa y nadie más está consumiendo si no solo somos nosotros. En ese caso se las considera como costos fijos. Bien. Bueno, sigamos viendo, por favor, las empresas de comercialización. Terminemos con las pequeñas empresas, de servicios. Las pequeñas empresas de servicios, lo primero que van a gastar son los alquileres y la mano de obra, con toda seguridad. Más allá de que sean un solo trabajador, 2 trabajadores, van a necesitar de la misma manera pagar todo el tiempo, con toda seguridad, los costos, ¿no es cierto?, de su mano de obra, como también los alquileres, por ejemplo. Muy bien. Además de eso, em, no, simplemente eso. En cuanto a las microempresas de servicios, posiblemente los servicios básicos, pero el tratamiento es exactamente al de las microempresas de comercialización. Si sale nada más a nuestro nombre y los únicos consumidores de los servicios básicos somos nosotros como pequeñas empresas de servicios, bueno, entonces se va a considerar como costos fijos, pero si lo estamos compartiendo el gasto de los servicios básicos con diferentes, según el porcentaje, ¿no es cierto?, de consumo y todo ello, entonces no son costos fijos, llegan a ser costos variables que en un momento vamos a ver. Y es que los costos después llegan a variar, a veces se gasta más, a veces se gasta menos y todo ello. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, me gustaría por favor terminar con los costos, algunos pequeños ejemplos acerca de las empresas, de los diferentes tipos de microempresas, industriales, comercios, servicios, ¿no es cierto? Hemos hecho los pequeños ejemplos para que tengamos un poco más de idea acerca de los costos fijos. Entonces, nos quedemos con este concepto y dice, los costos fijos son esos costos que se realizan y se elaboran todo el tiempo, de forma seguida, cada cierto tiempo. ¿Sí? Muy bien. Más allá de que si la empresa ha vendido o no vendió,
Más allá de que la empresa tenga o no movimientos económicos, no importa. Los costos como tal sí están presentes ahí y la empresa debe cubrir con esos costos. Bien. Bueno, sigamos avanzando, por favor. Ahora veamos los costos variables. Esos costos que en alguna oportunidad suelen incrementarse, en otra oportunidad suelen disminuir como tal. Bien. Ok. Vamos viendo, por favor, qué son los costos variables. Entonces, pueden variar en función a lo que se esté produciendo. Estamos haciendo, vamos a colocar este ejemplo y nos quedamos en este concepto, ¿no es cierto? Los costos variables pueden variar en función de lo que se esté produciendo. No es lo mismo producir una falda que producir un pantalón, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo producir no sé, a ver, un traje para un niño que un traje para un adulto, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces los costos van a ir variando. Posiblemente se van a agregar más sierras, no sé, seguritos para los sacos, para las prendas. Alguno que otro botón va a ingresar un poco más, otro botón va a ingresar un poco menos, hasta la misma forma de poder utilizar o hasta la misma forma de poder planchar. Si es una prenda pequeñita, va a demorar menos tiempo posiblemente. Si es una prenda mucho más grande, entonces vamos a demorar un poco más. ¿Y eso en qué se traduce? En el consumo de energía en los servicios básicos. ¿Eso en qué se traduce? En el gasto de poder, no sé, consumir un poco más de agua, por ejemplo. ¿Sí? Quizá no sea mucho, pero por favor, para el ejemplo, quiero que quede claro. ¿Sí? Entonces los costos variables pueden tener su variación. Lo mismo puede suceder para cuando podamos elaborar una empresa panificadora. No sé, no es lo mismo producir, a ver, ¿qué les digo? Un tipo de pan, ¿no es cierto? No es lo mismo producir un tipo de pan que producir otro tipo de pan que tenga sus ciertas características, ¿verdad? Y también no es lo mismo producir una masita, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo producir. Entonces, ahí están los costos variables. Ahí se van a ir agregando algunos costos. En esos costos fijos que hemos tenido, luego de eso van a ir agregándose los costos variables. Esos costitos que hemos tenido, que se han tenido que agregar un poquito más para que podamos terminar. En algunos de los casos no hemos agregado mucho, casi ni hemos agregado nada para poder terminar. Ahí están, por favor, los costos variables. Muy bien. Bueno. ¿Qué decimos, por favor? Esos costos se pueden controlar, se pueden gestionar y se pueden proporcionar. Muy bien. Envío a otras ciudades, por ejemplo, si estamos produciendo prendas de vestir de Sucre y queremos enviar para Potosí, ese costo que nosotros tenemos que pagar por el transporte, por decir 2 docenas de prendas de ropa, lo tenemos que cubrir nosotros. Esos gastos se empiezan a presentar, esos costos llegan a ser como costos variables. No siempre enviamos a Potosí nuestras prendas, ¿no es cierto? Lo enviamos de vez en cuando. Entonces, no se presenta de forma seguida, se presenta así, de forma eventual, ¿sí? Accesorios para prendas. El cliente nos dice, yo quiero que me lo coloquen a mi saco, no sé, alguna prenda, algún adorno por aquí, por aquí. Está bien, le va a costar tanto más. Bueno, está bien, voy a pagar, pero yo quiero que me lo coloque. De todos modos, más allá de que esté pagando el cliente un poco más, siempre llega a ser un costo extra. Tenemos que conseguir ese accesorio o algo por el estilo. Entonces, siempre llega a ser, por favor, un poco más. Entonces, esos costos suelen variar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, eso por favor en cuanto a los costos variables, esos costos que varían, no son todo el tiempo un mismo monto, no son todo el tiempo un mismo valor para poder producir y trabajar con los costos como tal. Bien, bueno, eso hablando enteramente acerca de los costos variables. Hemos hecho una diferencia de los costos fijos, los costos que todo el tiempo se presentan con un solo monto, y hemos visto también los costos variables, esos costos que en alguna oportunidad se agregan, en alguna oportunidad no se agregan. Y esos costos variables dijimos que los podemos gestionar, se pueden administrar, se pueden manejar. Yo puedo enviar, ¿sí? El envío a otra ciudad puedo gestionar, puedo manejar, enviando en qué? Puedo enviar en esos taxis,
en esas movilidades que van súper rápido, puedo tal vez enviar que me van a cobrar un poquito más caro, puedo tal vez enviar en esos trufis que me van a cobrar un poquito más barato, o en su defecto, si no tengo mucha prisa, pues voy a enviar directamente en una flota, en un bus, y me van a cobrar, no sé, 10 bolivianos o 20 bolivianos por decir. Entonces yo los puedo gestionar esos costos variables. Sí, se pueden controlar, como nos dice el concepto, se puede gestionar, sí, se puede proporcionar. Yo quiero pagar, necesito enviar lo antes posible esas prendas, entonces voy a tener que, ni modo, poder pagar un poquito más, pero para enviar lo antes posible. Pero si lo estoy enviando mucho antes, con mucho tiempo de anticipación, así que no hay ningún inconveniente. Nada más lo voy a enviar en un bus, que me cobren lo más barato posible. La cosa es que llegue con toda seguridad y que llegue mucho antes, que llegue a tiempo. No hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, estos costos variables, por favor, los puedo gestionar. Lo mismo sucede con los accesorios, con las prendas para las prendas de vestir. Si me están pidiendo un accesorio, yo tengo esa libertad de poder buscar o de primera calidad o de segunda calidad o lo más económico o algo por el estilo. Entonces, con los costos variables, tengo esa oportunidad, tengo esa alternativa de poder controlar cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir también en cuanto a costos. Voy a poder gestionar, claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a los costos variables. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, por favor, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Adelante, por favor. ¿Todo está bien? Sí, ¿no? Todo está bien. Se está comprendiendo. Sí, todo claro. Ok, Raquel, muchísimas gracias. Bien, bueno, vamos a por favor continuar entonces y veamos lo siguiente. Tenemos la siguiente diapositiva para que podamos trabajar. Ok, aquí tenemos entonces, bien. Vamos a empezar a ver lo más interesante. Empezamos a ver lo más agradable y lo más importante, por supuesto, hablando de costos. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los componentes de los costos? Y es que los costos trabajan sobre tres bases y vamos a en esta clase hablar a detalle absolutamente los tres elementos, los tres componentes, las tres partes, si gustan, de un costo. ¿Bien? Muy bien. Entonces empecemos a ver, por favor. Los elementos que debemos considerar los microempresarios, los pequeños empresarios, las medianas empresas y las grandes empresas son los tres elementos que los vamos a estudiar a continuación. Muy bien. Debemos considerar entonces la materia prima. ¿Qué es la materia prima? Son esos materiales, ¿sí?, que se usan para poder fabricar, ¿sí?, y darle forma y que sirve, por supuesto, para poder terminar, para poder culminar con ese producto y después los podamos vender, por ejemplo. ¿No es cierto? Forma parte cuando el producto se termina. Otra vez vamos a volver a trabajar con el ejemplo de los sastres. ¿Qué sucede cuál llegaría a ser la materia prima de un sastre? De una persona quien trabaja con cortes, con confecciones, en cuanto a prendas de vestir, ¿no es cierto? ¿Cuál llegaría a ser la materia prima? La tela, ¿sí? Pero licenciado, ¿pueden ser diferentes telas? Claro que sí, pueden ser diferentes telas. No queremos decir que sea nada más una sola tela. Ok, solo tela negra y nada más, listo. No, se puede variar, pero de todos modos, la materia prima, no importa que sean de diferentes colores las prendas, de todos modos, la materia prima llega a ser la tela. ¿No es cierto? Porque es lo primero que se va a utilizar, es la base para que podamos empezar a trabajar con ese producto. Por ejemplo, ¿listo? Entonces, eso por favor en cuanto a la materia prima. Además, ¿qué otra cosa podemos utilizar si somos sastre como materia prima? Los hilos, por supuesto. No hay ninguna prenda que se pueda costurar, que se pueda unir si no hacemos uso de un hilo, ¿no es cierto? Muy bien. Eso en cuanto a la materia prima. Ahora vamos a platicar un poco y voy a por favor habilitar micrófonos y habilitar el chat para que podamos analizar. Para producir helados, ¿sí? Para producir helados
¿Cuál o qué llegaría a ser una materia prima? Por favor, adelante. Depende si es de los saborizantes, la leche, el azúcar. Ok, ok. Un momentito, por favor. Voy a registrar todo lo que me están diciendo para que podamos analizar uno por uno. Es muy bueno que podamos analizarlo. Estamos diciendo que vamos a analizar acerca de la leche, me dice Martín. Helados. Ok, muy bien. Lo primero que vamos a entonces considerar como materia prima para los helados llegarían a ser uno que dijo la leche. La otra de las estudiantes o la otra de las participantes que dijo fue los saborizantes. ¿No es cierto? Muy bien, voy a ir por favor registrando. Saborizantes. Muy bien. Está perfecto. Está muy bien. ¿Qué más? Sí, correcto. Las frutas, el chocolate. Hagamos un pequeño análisis antes de poder continuar. Las frutas está bien, los chocolates está bien, pero necesitamos estudiar qué tipo de helados vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Helados de leche, ok, entonces lo primero que vamos a tener va a ser la base, por ejemplo, la leche. Muy bien, luego de ello nos habían comentado los saborizantes, muy bien, está bien. Hasta aquí estamos bien. Las frutas, el chocolate, dependiendo qué tipo de helado queremos. Nosotros lo único que producimos son helados de leche y nada más, con saborizantes y nada más. Algunos de los clientes prefieren que se les podamos colocar un poco de frutas. No sé, helados frutados, por decir, lo primero que se me ocurre. En ese caso, hablemos un poquito y demos un pasito atrás, por favor. En ese caso, llegarían a ser costos variables, porque las frutas nosotros no solemos en todos los helados ofrecer, nada más en algunos helados, lo mismo que con el chocolate, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, llegan a ser costos variables. ¿Cuáles? Las frutas, porque los clientes quieren helados saborizados, otro de los clientes quiere helado con chocolate. Entonces, agregamos y esos llegarían a ser costos variables. Siempre y cuando leches saborizantes, colorantes y conservantes, Fabiana, muchas gracias. Siempre y cuando nuestra empresa se dedique, nuestra microempresa se dedica a fabricar helados de leche y nada más. Si los clientes nos piden otro tipo de saborizantes o algo por el estilo, ahí se estaría involucrando acerca de los costos variables como tal. ¿Sí? Se está comprendiendo, ¿no es cierto? Leches y vegetales, Martín, muchísimas gracias. Perfecto. Eso, por favor, en cuanto a la materia prima como tal. ¿Sí? Se está comprendiendo. Leche y vegetales, el azúcar de la misma manera. Claro que sí. El azúcar de la misma manera ingresa como materia prima, porque gracias a ello vamos a poder procesar, ¿no es cierto? Los helados. ¿Sí? Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Si somos una microempresa que fabricamos, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ok, lo primero que se me ocurrió. Si somos una microempresa que fabricamos platos, indumentarias, vajillas de barro, ¿vieron alguna vez? Macetitas de barro, ¿no es cierto? ¿Qué más? Algún momento vimos platos de barro, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas. ¿Cómo se llaman ese tipo de cosas? Sí, vajillas de barro, macetas de barro, por ejemplo, son bien bonitas, ¿no es cierto? ¿Cuál o qué llegaría a ser la materia prima en ese caso? El barro, Martín. Alfarería se llama, perdón, muchísimas gracias, Fabiana, muchas gracias, perdón. La Alfarería, ok, arcilla. me quedo. Arcilla, barro, gracias, Alfredo. Arcilla, Mario, ok. Eso entonces, por favor, llegaría a ser la materia prima, ¿no es cierto? Eso, la arcilla, ese material especial no es cualquier tipo de barro, ¿verdad? No es cualquier tipo de barro, sino es algún barro especial que tiene esa opción de poder soportar hasta cierto peso, cierto golpe.
Claro que tampoco es eterno, pero tienes opción de poder mantener o soportar, ¿no es cierto? La arcilla. Eso, por favor, llega a ser, ¿no es cierto? En cuanto a la materia prima. Ahora vayamos creciendo un poquito, ¿les parece? ¿Qué tal si estudiamos un poco de las medianas empresas? Chocolates para ti, conocemos, ¿no es cierto? Los que estamos, bueno, Sucre ofrece bastante en cuanto a variedad de chocolates. Tenemos las fábricas de chocolates para ti, Taboada, Sucre. Entonces, ¿cuál llegaría a ser la materia prima para que la fábrica pueda elaborar bombones de chocolate, por ejemplo? El cacao. El cacao. El cacao, correcto. El cacao, no el chocolate, sino el cacao porque es la materia prima, ¿verdad? Es la materia prima como tal. Perfecto, estamos muy bien. Eso, por favor, llega a ser la materia prima. Además de ello, seguro que se trabajan con algunos saborizantes o algo por el estilo que se suelen colocar para que los chocolates tengan sabor frutilla, sabor y así. ¿No es cierto? Muy bien, perfecto, estamos bien. Conocemos la fábrica Coca-Cola. Ya estamos hablando de empresas mucho más grandes ahora, ¿no? La fábrica Coca-Cola, ¿cuál llegaría a ser la materia prima? Está complicado esto. ¿Alguno quien se anime, por favor? De Coca-Cola, ¿cuál llegaría a ser la materia prima? Quizá podría ser el agua, porque si no me equivoco también entra agua. Agua, ya, puede ser el agua. ¿Qué más? Mm, No creo que solo con agua, ¿no es cierto? Le dicen, podría El ser el jarabe. Perdón, Alfredo, adelante, por favor, Dimelsa. eh, podría ser el azúcar la fuente principal, tal vez, licenciado. Ok, nos dicen agua, nos dicen azúcar, agreguemos a ellos saborizantes, ¿no es cierto? Saborizantes. Y supuestamente su fórmula secreta que los señores de Coca-Cola tienen, que nada más ellos saben y que por eso es un producto bueno o algo por el estilo. ¿No es cierto? Esos, en este caso, llegan a ser la materia prima. ¿Están notando? En algunos de los casos, en algunas producciones, nada más uno es la materia prima. Por ejemplo, de los sastres, la tela y con los hilos ya, tal vez. En el caso de la alfarería, nada más la arcilla. Ok. En el caso de Coca-Cola, en el caso de chocolates, estamos indicando que el cacao como materia prima, nada más uno. Pero si estamos hablando de Coca-Cola, de las gaseosas, en ese caso no solo es una sola materia prima, ¿no es cierto? Sino tendrían, o bueno, llegan a ser el agua, azúcar, saborizantes, conservantes, algo por el estilo, que en cada producción ingresa. Por favor, no importa si es en gran cantidad o en cantidad baja, no importa. Siempre sí se mantiene como materia prima. ¿Listo? Muy bien. La materia prima de los carpinteros, ¿cuál llegaría a ser? Agua carbonatada. Ok, perfecto, está bien. Entonces, agua carbonatada ingresa para cada producción. Nunca va a faltar eso. ¿Sí? Bien. Les preguntaba, por favor, acerca de los carpinteros. Los carpinteros que producen muebles. Su materia prima sería... Otra vez, por favor, Alfredo, gracias. Decía la madera, dice, obviamente. Ok, Si es una carpintería que madera, elabora correcto. en base a la madera, pues la madera. Si es de Así carpintería en es. aluminio, pues tendría que ser el aluminio. Exacto. Muchísimas gracias. La madera, con toda seguridad, de los carpinteros que trabajan con madera. Claro que sí. Ahora también tenemos ahora carpinterías en aluminio, quienes se dedican a fabricar ventanas de aluminio y todo ello. ¿Cuál sería la materia prima? El aluminio, los materiales, las vagas y todo eso que vienen de aluminio, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de los carpinteros que se dedican a hacer muebles de madera, con toda seguridad, de madera, la madera, y hasta el nombre dice, ¿no es cierto? Muebles de madera. Entonces, la madera, por favor, llega a ser como materia prima
para para las empresas como tal que producen, que fabrican. Estamos hablando, si están notando, estamos hablando de las empresas que fabrican, de las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, hasta las grandes empresas como Coca-Cola, que estamos hablando de las empresas que fabrican. ¿Están notando? Que producen algo, que fabrican. Y nos hemos preguntado cuál será su materia prima de las empresas que hacen comercialización, que compran y venden. ¿Tendrán materia prima? Las empresas que ofrecen servicios, las empresas que ofrecen comercializaciones. ¿Qué opinan, por favor? Alguien quien se anime, no importa si nos equivocamos. ¿Cuál creen que llegue a ser la materia prima de una pequeña mediana empresa que haga comercio? De otra mediana pequeña empresa que haga servicios. Quizá podría ser los servicios que brinda en una empresa de servicios. ¿O no? ¿O me Ya. equivoco? No, pero de todos modos, muchísimas gracias, Alfredo. En el caso de las empresas que comercializan, no tienen materia prima, porque las empresas que comercializan no fabrican absolutamente nada. Ya ellos directamente compran el producto terminado por mayor, los traen a sus tiendas y después los venden por menor. ¿Sí? Entonces, las empresas de servicios, las microempresas, pequeñas empresas, medianas, grandes, no tienen materia prima, no trabajan con materia prima. ¿Qué materia prima van a utilizar si ellos no producen nada, no es cierto? No fabrican nada. Han notado en el caso anterior, hablando de materia prima, los elementos de los costos, hemos hablado 100% de las empresas que fabrican, que producen. Una sastrería fabrica, claro que sí. Chocolates para ti son fábricas. Coca-Cola es una fábrica. ¿Qué más les dije? Los que fabrican platitos de barro, alfarería, igual son fábricas, pero le dicen no parecen fábricas, igual son microempresas, pero de fábricas, ¿sí? Pequeñas empresas de fábricas de la misma manera. ¿Listo? Entonces, eso, por favor, correcto. ¿Dónde está? Gracias por la aclaración. A ti, Alfredo, gracias. Solo son inventarios. Correcto, Martín, muchas gracias. Ahora vamos a ver de eso, ¿no? Entonces, eso, por favor, acerca de las empresas que comercializan y que hacen servicios. Igualito sucede con las empresas de servicios, por favor. ¿Qué materia prima van a utilizar si ellos nada más ofrecen servicio? Un taxista, ¿qué materia prima va a utilizar? Un joven que trabaja con delivery, ¿qué materia prima va a utilizar si solo hace servicios de ofrecer, llevar, recoger delivery? ¿No es cierto? Una persona quien está todo el tiempo fumigando, desinfectando los ambientes, ¿qué materia prima va a utilizar para supuestamente producir si las empresas de servicios no producen nada? Quiero decir, no fabrican, que no se malentienda, por favor, ¿ya? Que no se malentienda. Quiero decir que no fabrican, que no son industriales, ¿sí? Sin embargo, las personas que trabajan con barro, están haciendo macetitas, ese tipo de cosas, están produciendo, están fabricando algo, ¿sí? Aunque pequeñito, no importa, ¿sí? Bien. Hola, Heber, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Comentamos? Licenciado, buenas tardes. Y Hola, una ¿cómo estás? pregunta, por ejemplo, yo he trabajado en notarias de fe pública Ok, y tenían gastos fijos de unas hojas membretadas, ¿no? De todo esto, todas estas hojas que tienen sello de notariado y demás. Entonces tenían un ya, gasto fijo y asimismo ya, tenían un gasto de hojas, porque que yo tenga entendido si es un servicio, ¿verdad? Digamos, sí, una oficina notarial. sí. Y yo pensaba que la materia prima llegarían a ser quizá estas hojas membretadas y hojas en general, ¿no llegarían a ser materia prima? No, no son materia prima porque las notarías no fabrican hojas membretadas.
Así de sencillito. No fabrican hojas membretadas. Y si bien tienen costos, si bien una hoja membretada vale, por decir, 50 bolivianos, y todo el tiempo se maneja eso. Bueno, en este caso, para las empresas de servicios, esos gastos son gastos fijos, tomando en cuenta y basándonos con el ejemplo, perdón, con el concepto de que las empresas de servicios no fabrican nada. ¿Ya? Las empresas industriales, las empresas productoras son las que fabrican. En este caso, las notarías no son las que fabrican, simplemente ofrecen el servicio. ¿No es cierto? ¿Está bien? Licenciado, y clasificando estas hojas membretadas y hojas bond, cualquiera, Ujú. sé que no es mano de obra, ¿llegaría a ser un gasto indirecto? Gasto indirecto, Clasificándolo en un elemento del costo. correcto. De los costos como tal, sí, podemos considerarlos como gastos indirectos, pero yo me basaría más, si es una empresa Agradecida de por tener la servicios. oportunidad de estudiar y Hola, Araceli. Cuidado con el micrófono. Decía que si son gastos como tal, está bien, los podemos considerar como gastos, claro que sí, pero me voy a basar más en una empresa de servicios. No le voy a tratar de meter a la fuerza costos a una empresa de servicios. ¿Ya? Sí tiene costos, pero es muy poco lo que tiene. Entonces, si son algunos gastos que tú me estás hablando sobre las hojas membretadas y todo ello, entonces, los voy a considerar como gastos, gastos generales, podríamos tomarlos en cuenta como ello, o los podemos considerar como gastos, sí, se puede tomar en cuenta como gastos fijos. Contablemente hablando, ¿no? Contablemente hablando, se los puede considerar con esos dos, gastos generales o gastos fijos y así, ¿no? Sí, como gastos fijos estamos bien, como gastos fijos, y es que son montos fijos los que se pagan, por ejemplo. Bien, pero como tal costo, no llegaría a ser. ¿Listo? Simplemente gastos fijos para que la notaría, en este caso, pueda funcionar. No sé, por favor, si estoy dejándome entender. No sé si estamos bien. Heber, adelante, por favor. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, Heber, a ti muchas gracias. Martín, materiales directos, quizá. Materiales, no. No, materiales directos no. Materiales directos no. Materiales utilizamos 100% para las micro, pequeñas, grandes empresas que tienen su materia prima, como estamos hablando ahora, materiales. Podríamos considerar, si te refieres a lo que nos estaba comentando Heber, acerca de las notarías y los gastos que tienen sobre las hojas membretadas y todo ello, podemos considerarlos como gastos directos o gastos fijos. Sí, como gastos fijos me parece que es mucho más relacionado. Les estoy hablando, en este caso, en términos de contabilidad, ya enfocándonos en la parte contable, porque hablando de costos de forma directa, así de sencillo, las empresas de servicios o los gastos o las empresas de servicios, muy poco lo que tienen costos. Entonces, para poder apoyar un poquito más a la explicación, me voy a apoyar con la parte contable. Contablemente sí podemos considerar como gastos directos, como gastos fijos, gastos relacionados, gastos de funcionamiento, de la misma manera también se los puede considerar. Sí, gastos de funcionamiento. Bien, bueno, eso por favor está muy interesante. Creo que alguien estaba platicando también. No, nadie más nos escribió. Así, por favor, los consideramos como materia prima. Les estaba diciendo, están notando que estamos hablando de las empresas, que estamos hablando de las materias primas y son 100% las empresas industriales, las microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, pero que fabrican algo, que producen algo, ¿no es cierto? Entonces, eso, por favor, a las materias primas. Las empresas de comercialización no trabajan con materia prima. Las empresas de servicios no trabajan con materia prima. Bien, eso por favor aclaramos. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo manejan sus costos las empresas de servicios. Aquí sí voy a aclarar. Alguien decía manejan los inventarios. Solo son inventarios. Correcto.
Tanto las empresas que producen, las micro, pequeñas empresas que producen, como estamos viendo ahora, tienen sus inventarios, claro que sí. Las empresas que realizan comercialización tienen sus inventarios. Claro que sí, porque tienen que manejar sus mercaderías, ¿no es cierto? Y las empresas de servicios, en este caso, manejan poco inventarios, manejan muy poco, acerca de, por ejemplo, si somos una empresa que ofrecemos servicio de limpieza, nuestros inventarios podrían ser los productos de limpieza, las herramientas que tenemos para hacer limpieza. Ese tipo de cosas podemos manejar como inventarios. ¿Qué otra cosa vamos a manejar si las empresas de servicio no ofrecen mercaderías? No trabajan con mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa podemos inventariar? Algunas herramientas que utilizamos, algunos artefactos que son de uso para que podamos hacer el servicio. Bien, un poco más adelante, por favor, iremos viendo eso. Lo que estamos ahora enfocándonos son para las empresas industriales, para las empresas que producen algo, que fabrican algo, que trabajan con materia prima. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso por favor en cuanto a la materia prima. Hasta aquí estamos bien. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Se está comprendiendo, por favor? Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora bien, ahora sí. Hablemos de otro punto importante, otro elemento para poder calcular los costos, para considerar a los costos. Este elemento es uno de los más importantes, seguido de la materia prima. Sin este elemento, las empresas no pueden hacer absolutamente nada. Por más que tengan la mejor materia prima, por más que tengan el costo de la materia prima más baja que gusten, por más que tengan o que vivan sobre la materia prima, hay empresas que tienen la materia prima al lado, ¿no es cierto? Como la fábrica en Sucre, como la fábrica francesa, que al lado de ella, al lado de la fábrica, está la materia prima, una de las materias primas, y que no le cuesta mucho poder traer la materia prima para que lo pueda procesar, para que puedan fabricar el cemento, por ejemplo. Como esa situación, si tenemos la materia prima ahí debajo mismo, si estamos viviendo en esa, si al lado está la materia prima y no nos cuesta, entonces, si no tenemos este otro elemento, es imposible que podamos trabajar. No hay forma de poder trabajar. Pero, licenciado, podemos trabajar con las maquinarias. Ahora, hoy en día se trabaja todo con máquinas, todo automatizado. ¿Y quién las controla las máquinas? ¿Quién programa las máquinas? ¿Quién hace mantenimiento a las máquinas? Entre máquinas no se hace mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Quién hace ese control? ¿Quién los programa? ¿Quién los desprograma? ¿Quién enciende las máquinas? ¿Quién los apaga las máquinas? Necesitamos mano de obra. Necesitamos trabajadores. Necesitamos personas quienes trabajen para nosotros. Si somos microempresarios, pequeños empresarios, perdón. Me olvidé de la batería. Ahora continuamos. Les decía, si somos pequeños empresarios, medianos, grandes, microempresarios, si no tenemos mano de obra, no vamos a poder trabajar, ¿no es cierto? No hay forma de poder trabajar. Por mejor, no sé, por mejor empresa que tengamos, la mejor empresa que tengamos, la mejor alternativa, como gusten. Si no tenemos, no vamos a poder trabajar. Entonces, hablemos acerca de la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Sencillamente, son los trabajadores de una empresa. ¿Sí? Es el trabajo realizado por las personas que hacen la producción. En este caso, en un taller de costura, de corte, confección, las costureras, ¿no es cierto? Las personas, las personas quienes están costurando todo el tiempo, haciendo trajes, prendas, no sé, pantalones, sacos, camisas, no sé, ¿no es cierto? Están todo el tiempo trabajando con mediciones, con cortes, uniendo telas, uniendo piezas, no sé, planchando, haciendo alguna cosa. ¿No es cierto? Entonces, por favor, esos llegan a ser la mano de obra. Los trabajadores, los obreros, los empleados, se los conoce así. ¿Sí? Eso, por favor, en cuanto a la mano de obra. Esos llegan a ser. Bien, hemos hablado acerca de
¿De qué hablamos? De la alfarería. Correcto. De la alfarería. ¿Quiénes llegarían a ser su mano de obra? Los ¿Alguno quien alfareros. se anime? Los alfareros, las personas, ¿no es cierto? Esos trabajadores que están acostumbrados a poder trabajar con el barro, con ese tipo perdón, con la arcilla que dijeron, y que están así dándole molde, ya saben cómo tienen que trabajar, ya tienen ese dominio, ya tienen esa práctica para poder elaborar, no sé, macetas de barro, ollas, platos, cualquier detalle, ¿no es cierto? Entonces, esas personas, por favor, llegan a ser la mano de obra, ¿sí? Muy bien. Ok. Les pregunté acerca de las fábricas de chocolates aquí en Sucre. ¿Quiénes llegan a ser la mano de obra? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Alguno quien se anime? ¿Quién sería la mano de obra? Dicen también aquí entrarían los vendedores. Los vendedores, quienes se encargan de distribuir. Sí, claro, vender, ofertar los productos de la alfarería. Eh, de la alfarería. De forma indirecta, sí. Se encargan también Iber de poder, bueno, son de forma indirecta mano de obra. Ellos no los elaboran, no los producen, ¿no es cierto? Pero sí se encarga de vender. En ese caso llega a ser mano de obra indirecta. Y que también, claro, que se les paga. En este caso no se les paga, digamos, un sueldo fijo. En algunos de los casos se les paga por comisión, por venta que hagan. ¿Sí? Bien. Por favor, a ver, vamos platicando acerca de los chocolates. ¿Quiénes llegan a ser los trabajadores? Hablando de la mano de obra, por supuesto, de los trabajadores de chocolates. Todos los trabajadores que están dentro de la planta, ¿no es cierto? El personal que está a cargo de toda la producción, claro que sí. Aquí se hace una parte de la producción, aquí se hace otra producción, aquí se hace otra, y aquí más o menos se está terminando con la producción. No sé, aquí se administra, se lava, se limpia el cacao, aquí se las purifica, se las tritura, se las prepara listo el cacao, aquí se las elabora, no sé, ya se los va colocando saborizantes o algo por el estilo, ¿no es cierto? Aquí ya se los va colocando formas, modelos, diseños a los diferentes tipos de chocolates. Y aquí ya se los está almacenando. Y cada uno de los trabajadores que tengamos en diferentes áreas, ellos por favor son mano de obra. Cada uno de los trabajadores. En este caso, muy diferente al de las alfarerías, es que en las alfarerías nada más tenemos uno o dos trabajadores posiblemente, ¿no es cierto? Que son pocos, no son muchos. Pero sin embargo, en las empresas que ya son un poquito más grandes, por eso son medianas o sí, correcto, medianas empresas, en este caso ya tienen diferentes circuitos de producción, ¿no es cierto? Y el encargado de almacenes es quien se encarga, perdón, quien se está encargando de almacenar, de cuidar que todo esté bien, de ver de que los productos se hayan terminado bien y que no tengan fallas, errores. ¿Sí? Muy bien. Esos llegan a ser los trabajadores, en este caso, de la mano de obra. ¿Listo? La mano de obra, en este caso, relacionada a la producción de chocolates. Algo por el estilo, se encarga, perdón, de las empresas, o perdón, de la empresa de Coca-Cola. Claro que sí. Coca-Cola igual los produce así en circuito. ¿No es cierto? Alguien se encarga de trabajar con el agua, azúcar, saborizantes, lo que dijimos. Y luego de ello, alguien se encarga de estar revisando, no sé, las botellas y todo ello. Estoy seguro que Coca-Cola trabaja con maquinarias.
Pero ¿quién las controla las maquinarias? Bueno, tienen que haber 1 o 2 personas quienes estén controlando todo el tiempo, toda esa producción. Toda esa producción. ¿No es cierto? Entonces, por favor, eso llega a ser la mano de obra. Todos los trabajadores absolutamente del proceso de producción. ¿Listo? Todos los trabajadores del proceso de producción. Muy bien. Vamos a ver, por favor. Sí, correcto. Producción en línea. ¿No es cierto? Así, en circuito. Tiene producción en línea. Mucho más adelante, posiblemente la clase de mañana o la clase de la siguiente semana, vamos a ver cuántos tipos de sistemas de producciones hay. Una de ellas se llama de producción o por procesos. Es como se llama, querida. ¿Quién nos habló? Narda, buenas tardes, gracias. Ahí también se llaman producciones por procesos, también se llaman. Producciones por obras, por ABC, por pedidos y así. Hay diferentes. ¿Listo? Muy bien. Bueno, eso por favor en cuanto a la mano de obra. Coca-Cola de la misma manera, si bien trabaja con maquinarias, está bien, está correcto, pero sí o sí necesita trabajadores, quienes puedan operar, quienes puedan controlar, quienes estén revisando y todo ese detalle. ¿No es cierto? Entonces, por favor, a eso nos referimos cuando decimos la mano de obra. Todos los trabajadores y cualquier tipo de empresas necesitan, por favor, la mano de obra, con toda seguridad, con toda seguridad. No les estoy hablando todavía acerca de las empresas que ofrecen comercio y que ofrecen servicios. Permítame, por favor, terminar el último elemento de los gastos generales y luego de eso nos vamos a enfocar para platicar la mano de obra y los costos, los inventarios, lo que dijimos para con las empresas que son comerciales, para las empresas que ofrecen servicios. Bien, para no confundir, por favor, ahora únicamente quiero concentrarme y explicarles acerca de las micro, pequeñas, grandes, medianas empresas que ofrecen producción, que son industriales, que fabrican algo. Bien, estamos hablando, por favor, de ello. Bien, además de la mano de obra, tenemos mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa son los trabajadores que están en la misma planta, por favor, trabajando, produciendo, haciendo algo. En el caso de los chocolates, están trabajando ahí, produciendo, elaborando los chocolates. La mano de obra indirecta son los administradores. O en todo caso, ¿cómo creemos que se pueda pagar los sueldos a los administradores? Al gerente de la planta, ¿no es cierto? Perdón, al gerente de la empresa, al encargado de producción, al contador, al auxiliar contable, al encargado quien está a cargo de poder distribuir las mercaderías, en este caso los chocolates. ¿Cómo se les paga sueldos? Se pagan mediante mano de obra indirecta. Es así como hace Fancesa, ¿no es cierto? Fancesa lo único que se encarga es de producir cemento. Y los costos de producción están agregados más la mano de obra de los trabajadores que están en la planta de producción, más la mano de obra de los trabajadores administrativos. Está el gerente general, de los subgerentes, los gerentes encargados de comercialización, administración, producción y todo eso. Se les paga absolutamente a todos, hasta los mismos porteros, claro que sí. ¿Y de dónde? De la mano con la mano de obra indirecta. ¿No es cierto? Muy bien. Eso, por favor, tiene que cubrir todo eso. Los costos deben cubrir todo eso. A los trabajadores, la materia prima, antes la materia prima, la mano de obra, y todo eso tienen que cubrir los costos. ¿Sí? Muy bien. Aquí estamos entonces, por favor, agregando la mano de obra. Ok. Antes, por favor, hasta aquí todo bien. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? ¿Se comprende? Sí, ¿no? Sí, Licen, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, sigamos avanzando, por favor, y terminemos con el último de los elementos. ¿Les parece? Vamos a culminar con el último de los elementos. Ok, gracias, Luis Alberto. Veamos, por favor, ¿qué elementos debemos considerar? En este caso, el tercer elemento. ¿Qué son los gastos generales? Los gastos generales.
esos gastitos extras que los tenemos que desarrollar para poder terminar ese proceso. Muy bien, en el caso de la alfarería, los gastos extras, hablemos un poquito del concepto. Estos gastos generales son todos los gastos que se deben hacer para la producción de los productos, claro que sí, pero no es de materia prima, tampoco es mano de obra, ¿no es cierto? Para que yo pueda producir alfarería, alquileres, por decir, no tengo. Ok, lo hago en mi casa, no hay problema. Soy un microempresario que trabajo con los productos de arcilla. Ok, muy bien. El transporte posiblemente sí, lo voy a agregar. Tengo una movilidad, pero tengo que cubrir su gasto, perdón, el costo que me incurre de poder llevar desde mi domicilio al centro de la ciudad, el tema del combustible, algunos desgastes de la máquina y todo eso. Tiene que ingresar como gastos generales. Los servicios básicos con toda seguridad, seguro que uso bastante agua, ¿no es cierto? Porque la arcilla se trabaja con un tanto húmedo, mojado o algo por el estilo, que sirve y tiene la opción de poder moldear cuando está en su punto especial, en su punto ahí. Entonces, eso por favor, esos gastitos que estoy elaborando para poder producir, esos gastos se consideran, no son costos, se llaman gastos generales. ¿Listo? Son gastos generales, por favor, para que yo los pueda producir. En el caso de los sastres, el primer ejemplo que hemos hablado, en el caso de los sastres, estos sastres, sus gastos generales llegan a ser, perdón, un pasito atrás para que podamos seguir avanzando. Aquí. En el caso de los sastres, los gastos generales llegan a ser algunas cosas que los colocan dentro de las prendas, algunos botones, ¿no es cierto? De entre ellos. Ahora bien, como gastos generales, electricidad, con toda seguridad. Las máquinas de costura con que van a funcionar, electricidad, ¿no es cierto? Agua, ok, tal vez consumen muy poco agua, no sé, solo usan para poder planchar o algo por el estilo. En ese caso, de la misma manera. Telefonía posiblemente no necesito, Wi-Fi o algo por el estilo, en el taller posiblemente no necesito, pero de ser necesario, igual se va a agregar como gastos generales. ¿Qué quiere decir? De la energía eléctrica sacamos cuánto de porcentaje se está consumiendo para producir durante todo el mes X, y eso más tenemos que agregar a los costos de producción. En todo el mes hemos consumido de energía aproximadamente 200 bolivianos. Eso también se debe agregar a los costos de producción. Debemos agregar la materia prima, costo de producción, mano de obra, más los gastos generales. Esas tres listas, esos tres datos se deben agregar. Agua lo mismo. En todo el mes hemos gastado como, no sé, 80 bolivianos, por decir, que no gastamos mucho. Muy bien, entonces eso también se debe considerar como gastos generales. ¿Listo? Muy bien. Ah, transporte. En vez de telefonía le coloquemos transporte. ¿Les parece? Con transporte de la misma manera. Tengo que yo pagar para el transporte. Envío cada semana. 4 veces por mes. Pago, no sé, 30 bolivianos por decir. Son 120 bolivianos que tengo que agregar a los gastos generales. ¿Sí? Así entonces son como se agregan, por ejemplo, para las sastrerías. Alfarería, ok, analicemos. Para alfarería, en este caso, los alquileres no corresponden. Dijimos que trabajamos en casa, ¿no es cierto? Ok, lo hacemos en el taller de la casa. Muy bien. El transporte, dijimos que vamos a pagar un transporte. Está bien. Servicios básicos, electricidad, por favor, absolutamente para nada. No creo que no utilicemos electricidad para este tipo de procesos. Perdón, no estoy seguro. Hay una cosa que está girando todo el tiempo. Sí, hay una cosita que gira todo el tiempo. Creo que eso es con electricidad. ¿Sí? Si es así, si se utiliza electricidad en el proceso de producción de la alfarería, entonces también ingresa como gastos generales. Agua con toda seguridad. Los alquileres me estaban preguntando. El alquiler, sí. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Retrocediendo un poquito, por favor, un pasito atrás, hablando del ejemplo de la sastrería, claro que sí, los alquileres también se los agregan como gastos generales, siempre y cuando considera que tú tienes alquilado en algún punto de la ciudad.
Si tu taller es en tu casa, no son gastos generales. ¿Listo? No es un gasto porque tu casa lo tienes, perdón, tu taller lo tienes en casa. Pero si tienes un ambiente alquilado, que tú pagas todo el tiempo con eso, además de ser un costo fijo, llega a ser como gastos generales por los alquileres. ¿Sí? Muy bien. Ok, sigamos avanzando. Siguiente hoja, por favor. Estamos hablando del ejemplo de las alfarerías, ¿no es cierto? De las alfarerías, donde a ti, gracias, Jessica, donde dijimos que dependiendo qué cosas estemos utilizando para poder producir. Tal vez necesitemos horno para poder hacer, no sé si coser la arcilla, ¿no es cierto? Porque creo que los hacen coser, algo por el estilo como cuando los hacen los ladrillos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los gastos también van a llegar a ser, tal vez no telefonía, pero sí servicios de gas, no sé si YPFB o ¿qué tal si los hacen con leña? Ah, bueno, la compra de la leña se va a considerar como gastos generales para poder hacer cocer, no sé, para poder hacer secar como tiene que secar un poquito más duro, el detalle de los platos, macetas o algo por el estilo. ¿No es cierto? Eso, por favor, en cuanto al ejemplo de las alfarerías, claro que sí, los gastos generales, esos gastitos extras que tenemos que hacer para que se puedan producir. ¿Listo? Muy bien. En algunos lugares vi que las alfarerías ofrecen en cajitas. Así, cuando compramos nos dan en cajitas también. Esas cajitas llegan a ser también como gastos generales porque son complemento para que se pueda terminar la producción, para que se pueda vender, en este caso el producto terminado. ¿No es cierto? Eso, por favor, en cuanto a los gastos generales. Por ejemplo, hablando de empresas un poquito más grandes o en todo caso empresas medianas, hablemos de chocolates. Con toda seguridad, electricidad, porque son máquinas quienes ya trabajan allá, ¿no es cierto? Agua, con toda seguridad. Posiblemente algunas máquinas trabajan con servicio de gas, como por ejemplo lo hace Fancesa. Sus hornos trabajan con gas y tal vez lo hagan así también la empresa de cualquier tipo de empresa de chocolates. En ese caso, ese tipo de gastos, por favor, se consideran como gastos generales. ¿Listo? Los sobrecitos, los nombres, las fechas de vencimiento, los tickets que se los colocan a los sobrecitos, a los paquetitos cuando compramos chocolates, todas esas cositas pequeñitas, por favor, se consideran como gastos generales. ¿Listo? Muy bien. Y Coca-Cola, para terminar con esta ya empresa mucho más grande, entonces, gastos generales vamos a tomar en cuenta. ¿Desde qué? Desde la limpieza de las botellas, porque por ejemplo algunas botellas son retornables, entonces tienen que volver a la planta, se tienen que volver a lavar, se tienen que volver no sé, desinfectar cualquier tipo y después listas para que se puedan volver a llenar con el contenido. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de gastos, por favor, llegan a ser como gastos generales. Claro que sí. Además de ello, electricidad con toda seguridad, servicio de agua con toda seguridad. Es más, agua en este caso no es ni siquiera gastos generales, ¿no? Ya es materia prima, dijimos, el agua. Entonces, no tomamos en cuenta como agua como gastos generales. Electricidad, claro que sí. El consumo de gas, por supuesto, las etiquetas, las tapitas, la producción de las tapitas y esas cosas. Esas, por favor, llegan a ser los gastos generales para la producción. Claro que sí. En este caso, para la producción de una empresa grande, Coca-Cola. Bien. Bueno, hasta aquí, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? ¿Está todo claro? Adelante, por favor. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Se está comprendiendo, por favor? Todo bien. Ok, muchísimas gracias, Iber. Gracias de la misma manera, Cristian. Bien. Bueno, como les dije hace un momento, estamos hablando 100% de
las empresas que producen, que fabrican, ¿listo? Que elaboran cualquier tipo de producto, crean, quiero decir, ¿ya? Cualquier tipo de producto, y las empresas que fabrican de la misma manera, cualquier tipo de fábrica que sea, siempre van a utilizar esos tres elementos: materia prima, mano de obra y gastos indirectos o gastos extras para poder terminar el producto como tal. Si somos una fábrica que producimos celulares, de la misma manera trabajan con esos tres elementos: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Si somos una fábrica que producimos vehículos, de la misma manera, perdón, materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Si somos una fábrica que producimos plásticos, de la misma manera, la materia prima, el plástico, por supuesto, la mano de obra, sus trabajadores y algunos gastos extras, como por ejemplo los servicios básicos, algunos alquileres, relacionado a tickets, nombres, marcas, sellos, por ejemplo. Todo eso, por favor, se considera como gastos generales. Absolutamente cualquier tipo de fábrica se considera y utiliza los tres elementos de los costos. Son muy famosos esos tres elementos: materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, o gastos generales también se conoce. Yo les dije gastos indirectos de fabricación. Igual, en términos de contabilidad, se maneja esto: materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Esos gastos que no tienen mucha relación, que se usan de vez en cuando y que sirven para poder terminar ese producto como tal. Bien, eso entonces, y nos estamos refiriendo a las empresas que 100% elaboran producción. Nos hemos preguntado qué sucede con las empresas que ofrecen servicios. Nos hemos preguntado qué sucede, cómo manejan sus costos con las empresas que ofrecen comercializaciones, que manejan y trabajan con mercaderías. Los costos directos son esos dos, Luis Alberto. Un pasito atrás. La materia prima es un costo directo y la mano de obra es un costo directo, con toda seguridad. En algunos de los casos, los gastos generales no. Los gastos generales son asociados con los costos variables. Los gastos generales son asociados con los costos variables. Y los costos fijos, son relacionados a la materia prima la materia prima y la mano de obra. ¿Sí? Así también se los puede, digamos, clasificar o dividir. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, sigamos avanzando, por favor. Les indicaba que les he estado hablando 100% acerca de las empresas que producen como tal. La pregunta era, ¿qué sucede con las empresas de servicios? ¿Cómo manejan sus costos? ¿Qué sucede con las empresas de comercializaciones? ¿Cómo manejan sus costos? Las empresas de comercialización manejan sus costos por los inventarios. A ver, voy a explicar, por favor, en este punto para que tengamos un poquito más claro la idea. Aquí tenemos un poco más de espacio. Como somos una empresa que compramos y vendemos ropa, en ese caso, el costo llega a ser de la siguiente manera. Estoy comprando de Oruro, no sé, 5 paquetes, 5 docenas de mercaderías, por ejemplo. Ok. 500 bolivianos cada uno, 2.500 bolivianos por la mercadería. Ok, me estoy inventando, por favor, ¿listo? 2.500. Esto ya es un costo por la compra de las mercaderías. ¿Listo? Costo por la compra de las mercaderías. A eso le agregamos el transporte que voy a tener de Oruro hasta Sucre. Por decir, me van a cobrar unos 200 bolivianos. Esto es el costo por el transporte de las mercaderías. Muy bien. Entonces, esto es el costo que yo manejo para las mercaderías. Aquí no manejamos ni materia prima, no manejamos mano de obra, tampoco manejamos gastos indirectos de fabricación. Es la compra que estoy haciendo, no es un gasto. Parece que fuese un gasto, ¿no es cierto? Pero no es un gasto, porque se supone que estoy comprando mercaderías. Estoy supuestamente, entre comillas, por favor, gastando 2.500, pero esa mercadería que estoy trayendo de Oruro para Sucre, lo voy a vender concepto de un costo.
es una inversión que en el futuro lo vamos a recuperar. Entonces, por eso llega a ser un costo. ¿Y por qué estoy agregando también el transporte? ¿Qué tiene que ver esto? Porque se tiene que también sumar el transporte y los gastos u otros gastos que se están haciendo para que el producto esté en las mercaderías, en los inventarios o en los almacenes listo para poder ser vendido. ¿Listo? Entonces, por favor, eso es lo que tenemos que considerar para las empresas que hacen comercialización. Es más, contablemente, me voy a hacer un modelo de un asiento contable. Cuando se hace alguna compra, no se dice gasto por mercaderías. Se dice compra de mercaderías y se agrupa en un grupito especial que dice costos, que le pertenece a costos. Ahora les voy a mostrar quizá en un sistema. Además de una factura, y todo ello se paga dependiendo con qué tipo se está pagando. O no sé si con efectivo o con cheques o con deuda o con bancos o algo por el estilo. Entonces, aquí la cuenta, por favor, no se utiliza contablemente hablando, no se utiliza la cuenta de gastos, se utiliza costo de mercaderías, compra de mercaderías, algo por el estilo. Me aguardan un par de segundos, en este momento les voy a mostrar en un sistema contable en Excel que tengo, cómo se maneja contablemente los que elaboran comercialización. Entonces estoy abriendo, aguardan un poco para que les pueda hacer conocer y cómo es que manejamos en el plan de cuentas o también en los costos como tal. A ver, veamos. Me aguardan un poquito. Ok, estamos aquí. Mi plan de cuentas. A ver, ¿dónde está costos, costos, costos? Aquí tenemos costos, por favor. Costos. Aquí está. Diferentes tipos de métodos tenemos para poder controlar costos. Por ejemplo, el permanente, bueno, los costos periódicos, aquí tenemos compra de mercaderías como grupo de costos. Sí, como grupo de costos. No se considera como gasto la compra de las mercaderías, se las considera como costos, al igual que los fletes. Fletes y transportes sobre las compras, siempre y cuando esté transportando la mercadería que he comprado. Si estoy transportando otras cosas, bueno, eso va a ser un gasto. Pero si estoy comprando y estoy transportando la mercadería que he comprado en Oruro y estoy haciendo traer hasta Sucre, en ese caso sí se considera como costo. Por supuesto, el transporte, lo que estoy haciendo cargar, lo que estoy haciendo descargar, todo eso se suma, por favor, a los costos. ¿Qué más? Algunos descuentos que se haga, algunas devoluciones que se haga relacionadas a las compras de las mercaderías, de la misma manera también se considera como costos. Entonces, hablamos, aquí tenemos, no tengo alguna cuenta de un asiento contable de costos. Entonces, compra de mercaderías. Compra de mercaderías. Como costos, claro que sí. Y aquí es como tenemos como costos. A ver, por favor, me aguardan un poquito. Me voy a demorar no más de un minuto para que pueda hacer un asiento contable. Y con esto quiero respaldar para que ustedes puedan ver cómo es que se maneja contablemente, por supuesto. Bien. Vamos a decir que estamos comprando 1,000 bolivianos. Su impuesto, la factura que corresponde son 130 bolivianos y la compra de mercadería 870 bolivianos. Esto va a ser de fecha 3 de septiembre de 2022. Simplemente me voy a inventar, por favor. Voy a elaborar un asiento contable así de rapidito para que ustedes puedan ver que contablemente se considera como gastos a las empresas que comercializan, perdón, que se considera como costos a las empresas que comercializan. Compra de mercaderías. Mercaderías. Ok. Guardamos. En este momento voy a actualizar los datos que estoy trabajando para que podamos visualizar en los reportes financieros cómo es que se muestra. Bien, bueno, ahora les voy a mostrar, por favor, me parece que es muy importante que pueda apoyarme con esto para que así también ustedes puedan comprender. Aguardemos un poco, por favor, para que la computadora esté actualizando todo lo que hemos registrado, de modo que vamos a poder visualizar en un momento. Noten, por favor, hemos utilizado la cuenta que se dice compra de mercaderías y está como costo. Muy bien.
Entonces, de la siguiente manera, vamos a ver, saltamos y aquí está. Estamos viendo en este momento estados financieros, reportes, en este caso el estado de resultados, y consideramos como ingresos, consideramos como costos la compra de las mercaderías que hemos elaborado y además otro tipo de gastos, como por ejemplo los impuestos, materiales de escritorio, que no tienen ninguna relación con la compra de las mercaderías. Por ejemplo, juguetes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, así es como se los va considerando a las mercaderías en las empresas que elaboran comercialización, que ofrecen servicios de comercialización, compran mercaderías y después los venden en menores cantidades, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso, por favor, en cuanto a las empresas que ofrecen comercio, que elaboran comercialización. ¿Listo? Esto de las empresas comerciales, ¿está bien? ¿Se entendió? No manejamos, por favor, ni materia prima ni mano de obra. No manejamos. El tratamiento para poder manejar, sobre todo contablemente, es diferente, como les he mostrado. Para poder hacer los cálculos de los costos, no se, no se toma más que ¿qué? La mercadería, ¿cuánto costó? Dijimos 2.500 bolivianos. Además de eso, 200 bolivianos para poder transportar de Sucre a Potosí. ¿Y cuánto llega a ser el costo de la mercadería? 2.700 bolivianos. Así de sencillo. No necesitamos elaborar gastos generales, ni mano de obra, ni nada por el estilo. Licenciado, ¿cómo se paga la mano de obra? Se los va a pagar de forma diferente. Cada mes se los va a pagar, pero los costos por la compra de las mercaderías no tienen ninguna relación con la mano de obra, ni siquiera con los vendedores, ni siquiera con quienes están yendo a comprar las mercaderías, ni nada por el estilo. ¿Sí? El pago de los sueldos, en el caso de las empresas que comercializan, hablando de costos, es totalmente diferente. Sueldos para con los trabajadores, ¿no es cierto? Muy bien. Eso, por favor, en cuanto a las empresas que ofrecen comercialización. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Se comprendió? Sí, ¿no es cierto? Las empresas de comercio, las microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, no manejan costos como lo hacen las empresas industriales. ¿Sí? Ellos manejan de una forma diferente. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Se entendió, por favor? Muy bien, creo que sí. Ok. Y para terminar, ¿qué sucede con las empresas de servicios? ¿No es cierto? ¿Qué sucede con las empresas de servicios? Las empresas de servicios, algunas de ellas no hacen y no manejan costos. Así de sencillo, y voy a ser muy claro con eso, ¿no? No manejan algunas empresas costos, la gran mayoría. Algunas empresas que sí manejan costos es para que puedan ver cuánto le ha costado hacer un servicio de limpieza, por ejemplo, de la siguiente manera. Un servicio de limpieza a una oficina por el centro de la ciudad. Detergente, ¿cuánto costó? 20 bolivianos. Una u otra cosa, 30 bolivianos. Ceras pulidoras, no sé, 50 bolivianos. Y así, se hace una sumatoria de todo lo que se ha gastado, supuestamente gastado, para poder hacer el servicio de desinfección. Total, ¿cuánto es? No sé, 100 bolivianos. Ok, esos 100 bolivianos no son un gasto, son un costo. Entonces, las empresas de servicio deben cobrar 100 bolivianos más el servicio de la mano de obra de sus trabajadores en este caso, dependiendo o si los trabajadores reciben sueldo mensual, no corresponde. En este caso se debe cobrar sí o sí todo lo que se ha gastado para hacer el servicio de limpieza, más los intereses, más la ganancia que debe tener la empresa, no sé, más 200 bolivianos, por decir. Entonces, 300 bolivianos sería la desinfección y eso costaría, en todo caso, esto sería el costo para hacer el servicio de desinfección. 200 bolivianos ya llega a ser la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, eso, por favor,
para las empresas de servicios. Las empresas de servicios no manejan inventarios, no manejan mercaderías. En ese caso, lo poco que manejan en cuanto a las mercaderías, inventarios o algo por el estilo es, no sé, insumos de limpieza, por ejemplo, dependiendo qué tipo de empresas, los deliveries, los servicios que ofrecen los taxistas, deliveries, no manejan absolutamente para nada inventarios, para nada, para nada. Las empresas que ofrecen servicios de transporte, de la misma manera, no manejan inventarios, ¿sí? Entonces, siendo así, por favor, eso es la forma de cómo se va calculando los costos, en este caso, para las empresas que ofrecen servicios. Se debe considerar absolutamente todo lo que todo lo que está costando para poder hacer un servicio. Como les había indicado, debemos considerar absolutamente todo. Producto de limpieza 1, producto de limpieza 2, desinfectante, aromatizante y todo lo que ustedes se puedan imaginar, por favor, para hacer una limpieza. Total de eso, ¿cuánto es? Bueno, sale un monto X y eso es lo que cuesta el servicio de desinfección, por ejemplo, de limpieza. A eso se le agrega una ganancia, por supuesto, porque la empresa debe tener ganancia, ¿no es cierto? De cuánto a la ganancia, y es así como se calculan los costos, en este caso, para las empresas de servicios. Bien, bueno. Espero les haya gustado la clase de ahora. Antes de ir terminando, por favor, me gustaría que me hagan conocer alguna duda, alguna consulta relacionada a lo que hemos hablado ahora, especialmente sobre los elementos de los costos. Adelante, por favor. ¿Estamos todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Hola, ¿cómo estamos? No se durmieron, ¿no es cierto? Lisa, Hola, buenas ¿cómo noches. estamos? Lisa, buenas noches. Quería preguntarle a usted de que cómo puedo identificar, digamos, de un gasto y un costo fijo en tema de alquiler, digamos. ¿Cómo podría aplicar, digamos, el tema de alquiler de una maquinaria, digamos? Ok, ok. Te escuché muy bajito, por favor, mil disculpas. Eh, ¿Cómo podemos diferenciar un gasto con un costo fijo? Digamos, el tema de alquiler de una maquinaria. ¿Así? Eso era la pregunta, si no estoy mal. Hola. Otra vez, por favor, te Sí, agradecería mucho costos si me fijos, haces... por ejemplo, de alquiler, por ejemplo, de una maquinaria, proceso. ¿Cómo podría poner, digamos, saber cómo va a ir al gasto o al costo fijo? Ok, está muy bien, está muy bien. Creo que ya entendí. Entonces, lo que hacemos para ello y cómo vamos a poder diferenciar, y es que el alquiler, lo primero, por favor, el alquiler de la maquinaria, ¿lo haces todo el tiempo o lo haces de vez en cuando? Si lo haces todo el tiempo y pagas todo el tiempo el alquiler cada mes un monto fijo, justamente llega a ser un costo fijo. Si es que se paga todo el tiempo, por supuesto que quiero decir cada mes. Pero si es un gasto general en este caso, llegaría a ser lo alquilas una vez cada cierto tiempo, luego no alquilas, luego sí vuelves a alquilar. En ese caso, sí se considera como gasto como tal, ¿sí? Y dependiendo, hay que tomar en cuenta el alquiler de la maquinaria, para qué lo estás haciendo. Si estás alquilándote para poder producir algún producto o para poder sembrar o algo, por ejemplo, en ese caso también se considera como costo para poder producir, no sé, legumbres, por decir. ¿No es cierto? Pero si nos estábamos alquilando para hacer nada más algún trabajo extra o algún trabajo por ahí y que no lo hacemos todo el tiempo, consideramos como gasto. Y es que tampoco tiene relación, por ejemplo, con la producción de legumbres, no sé. ¿No es cierto? Entonces, por favor, consideramos eso,
Consideremos eso. Necesitamos analizar con toda seguridad si los gastos van a ser relacionados a la actividad o si no van a ser relacionados. Si los gastos van a ser relacionados a la actividad, se convierten en costos. Si los gastos no son relacionados, se los elabora de vez en cuando, no de forma seguida, no de forma constante, entonces los tomamos en cuenta como gastos generales o gastos administrativos también. Bien, bueno, espero por favor haber respondido. Si es que existe todavía alguna duda, quedaría agradecido que me puedan hacer conocer. Creo que no hay más dudas. Muy bien. Voy a dejar de compartir, por favor. Para mañana vamos a desarrollar una pequeña tarea donde ustedes pueden registrar en sus teléfonos celulares o donde gusten un listado de las materias primas, mano de obra y los gastos indirectos o gastos generales que se puedan elaborar en 5 tipos de empresas, fábricas pequeñas, medianas, grandes. Ejemplo, por favor, y me explico mejor. No sé, fábrica Salvietti, por ejemplo. La materia prima es esto, esto y así. La mano de obra, los trabajadores. Los gastos indirectos, esto. Así, elaboremos ese trabajo porque mañana vamos a realizar un buen tiempo. Otra vez el repaso, me gustaría que sepamos muy bien acerca de los 3 elementos de los costos y necesitamos, por favor, o necesito que ustedes puedan desarrollar ese trabajo. La próxima clase, la clase de mañana, vamos a reunirnos y cada uno me va a hacer conocer acerca de su trabajo, qué empresa es, cuál es su materia prima, cuál es su mano de obra y cuáles son sus gastos indirectos. ¿Cuáles consideran que sean sus gastos indirectos? No importa si nos equivocamos, no hay ningún inconveniente. Lo que quiero es que los hagamos y estemos con esa duda para mañana y mañana vamos a aclarar mucho más. Bien, por lo menos, por favor, para 5 empresas. ¿Listo? Necesito que lo elaboremos para que mañana podamos reforzar mucho más. Lo pueden registrar en sus hojas, en sus documentos, en la computadora, en el celular, no hay ningún inconveniente. Lo que quiero es que para mañana me hagan conocer, por favor, los elementos de los costos. Bajo esos 3 elementos, la materia prima, la mano de obra y el gasto indirecto, los gastos generales. Bien, bueno, estamos muy bien. Vamos a, por favor, ir terminando con la clase. Muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión número 3 de este curso. De la misma manera, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes de la misma manera. Que tengan un buen resto de jornada, que les vaya muy bien y que descansen, por supuesto. Nos vamos a ver mañana a las 17 horas para continuar. Bien, un fuerte saludo. Listo, Adiós. gracias, Víctor. Un favorcito, por favor, antes de que salgan a la sesión, prendan sus cámaras un minutito para el registro fotográfico del curso. Habilitamos cámaras, por favor. Habilitamos cámaras. Listo, muchas gracias. Entonces nos estaríamos viendo mañana a las 5 de la tarde, por favor. Agradecerles a todos por su asistencia. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Adiós.